Tengo dos mensajes aquí en mi mente. Uno de ellos quiero hablar de la Biblia, lo que la Biblia enseña, que la Biblia es la palabra de Dios. Y quiero tomar mi mensaje que he predicado tantas veces, señales antes del gran día. Entonces no sé, ¿qué ustedes quieren que hagamos? Aleluya. Oramos. Amado Padre, te damos gracias porque tú eres precioso, eres maravilloso. Te alabo, Señor, porque todas las cosas están delante de tu presencia descubiertas. Nosotros sabemos que es tu voluntad y que todo lo que tú haces es para bien de tu pueblo. Te ruego, Señor Jesús, que me regales tu compañía mientras predico esta palabra y que abras el corazón de la gente, Señor, para que reciban este mensaje. Tú nos llamaste a este ministerio, nos colocaste en este sitio. Ahora te pido, Señor, que bendigas a tu siervo, dándole la respuesta a la palabra que es predicada en este lugar. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Aleluya. Vamos, hermanos, con este pensamiento. Lo que la Biblia enseña. Lo que la Biblia enseña. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Quiero agradecer a los hermanos que nos siguen por internet y que son fieles comentaristas y analíticos de las cosas que predicamos en este lugar. Gracias por sus buenos consejos y su buen deseo de acompañarnos en esta visión de ganar almas para el reino de los cielos. Capítulo 3, versículo 16 de 2 de Timoteo, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quieren ustedes leer conmigo esta palabra, hermanos? Toda la escritura a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tomen asiento, por favor. Por los próximos 50 minutos, siendo Dios conmigo, quiero entrar en la enseñanza de la palabra de Dios con ese pensamiento. La palabra de Dios. Aleluya. Amén. La palabra de Dios. Amén. Es interesante, hermanos, que nosotros podamos comprender esa verdad, que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. De alguna manera, siendo la palabra de Dios, es el libro especial de Dios. Este no es como los demás libros, sino que es un libro sobrenatural. Fue escrito por muchos autores diferentes, con trasfondos culturales diferentes, pero fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Debo notar también que la Biblia tiene una hilaridad en el pensamiento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia se complementa en sí misma para hacer un conjunto de cosas que Dios requiere, enseña a la humanidad y exige su cumplimiento en ellos. Digamos entonces que la Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo. Su venta sobrepasa a la de cualquier otro libro jamás publicado.
la Biblia ha sido traducida en más idiomas que cualquier otro libro en el mundo. Fue escrita originalmente en 3 idiomas: hebreo, griego y arameo. La Biblia que usted posee ha sido traducida por personas muy dedicadas a fin de que usted pueda tener la palabra. En ella, los pensamientos y los planes de Dios a la mano. Si alguien quiere conocer lo que Dios quiere, lo que Dios desea, lo que Dios piensa, debe usar la palabra de Dios. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Las porciones más antiguas de la Biblia datan de hace 4000 años atrás. Con todo, sigue siendo el libro más moderno en el mundo de hoy, pues en él vamos a encontrar las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Hay 3 preguntas que deberían tener una respuesta y no lo tiene todo el mundo, pero Dios en su palabra nos da respuesta. Y esa pregunta es: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde iré después de la muerte? Aleluya. Si alguien quiere saber esas respuestas a esas 3 preguntas, la palabra de Dios tiene esa respuesta. A pesar que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno solo. Es el plan amoroso de Dios para rescatar la humanidad perdida. En la portada interior de la Biblia podemos hallar estos 66 títulos que forman pues el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesús. En el Nuevo Testamento se nos relata acerca del nacimiento de Jesús, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos, el perdón de los pecados para los inicuos, su muerte sobre la cruz, su resurrección de los muertos, su ascensión y su regreso nuevamente por su iglesia. También nos relata acerca de la continuación de su ministerio de sanidad y perdón a través de aquellos que le vieron después de su resurrección, aquellos que le siguieron sus enseñanzas, aquellos que podrían, según dijo él, hacer más milagros, más obras inclusive que las que el mismo Señor hizo. Y no voy a detenerme sobre este pensamiento, porque cuando hablamos de hacer más obras, no estamos hablando de la calidad de las obras, sino de la cantidad de obras. Porque el Señor se fue, pero dejó este ministerio en manos de sus discípulos. Por otra parte, las enseñanzas de los que le vieron después de que se levantó de los muertos están registradas en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas o cartas. Estos libros fueron escritos dentro del periodo de los primeros 50 años después de la resurrección del Señor Jesús. Estos componen aproximadamente la mitad del contenido del Nuevo Testamento. Con esto quiero decir, Dios no nos dejó sin una señal evidente de lo que Él hizo y de lo que Él continúa haciendo a través de su iglesia. Quisiera estar diciendo algo esta mañana. Hablando del estudio de la Biblia, la relación más importante que usted puede tener en este mundo es la que mantiene con Dios. Usted puede llegar a comprender cómo es Dios, cómo son sus pensamientos, cuáles son sus planes presentes y futuros, cuáles son las promesas que Él tiene para usted. Por medio de la lectura bíblica usted puede saber que Dios tiene un propósito. Esta misma palabra dice: y Dios cumplirá su propósito en mí. Quisiera estar diciendo algo, hermanos. La lista o índice al frente de la Biblia le puede ayudar a encontrar el número de página de la parte que usted quiere estudiar. Para ayudarle a encontrar estas partes específicas de la Biblia, los traductores organizaron la Biblia en libros, capítulos dentro de los libros y versículos dentro de los capítulos. Por ejemplo, si usted ve una referencia como Génesis 3:15, el significado sería: es el libro de Génesis, es el capítulo 3 y es el versículo 15.
Vamos a mirar algunas cosas grandes o promesas grandes que hay para el mundo en esta palabra. La palabra del Señor dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, la promesa más grande para el mundo es el amor de Dios. No sé si me están escuchando, por lo menos me hago entender. La manera como podemos decir que Dios es grande es por el amor. Y la Biblia dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado, sino en que Él nos amó primero. Estoy diciendo algo, hermanos. Otra promesa grande en la palabra de Dios es el propósito de Dios en su escrito. Las Sagradas Escrituras dice, te pueden hacer sabio para la salvación. El propósito que Dios tiene al leer usted la palabra es que usted sea sabio, y la sabiduría es para que usted pueda ser salvo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dice la Escritura, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto está en 2 Timoteo 3:15, 16, ya lo leímos. Ahora, con todas estas cosas que pertenecen a la vida y a piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a hacer un pequeño desglose sobre este propósito de la palabra de Dios. Amén. Es 2 de Pedro 3, 1 al 4. Si quieren visualizarlo, podemos hacerlo. 2 de Pedro 3, 1 y 4. La letra sí, hermanos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por divino poder. O sea, ¿cómo llegamos nosotros a esta vida? Llegamos por el poder divino de Dios. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Hay un conocimiento preanticipado en Dios. Él conoce todas las cosas. Estoy diciendo algo, hermanos. Él sabe lo que estaba en nuestro pasado. Él sabe lo que está en nuestro presente. Y Él sabe lo que ocurrirá en nuestro futuro. Quisiera estar diciendo algo. En ese sentido, somos responsables moralmente ante nuestro Creador por todo lo que nosotros hacemos. Pero hay algo más. Ese conocimiento por el cual Él nos llamó por su gloria y excelencia, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Dice, para que llegásemos a ser participantes de una naturaleza que no es de nosotros. Amén. Aquí se establece la disyuntiva entre los que son hijos de Dios, obedientes a su palabra, y los que no lo son. Los que son participantes de esa naturaleza divina, espiritual, santa, de parte de Dios, y los que son participantes de la naturaleza humana y que no están sometidos o que no están sujetos mejor a ese principio de obediencia, de responsabilidad moral. Y ahí es donde parte la línea que divide lo santo y lo profano. ¿Y sabe dónde comienza eso? En el corazón de cada persona. Quisiera estar diciendo algo esta mañana. En otras formas de decirlo, las personas deciden si son santos o no. Deciden hasta qué punto pueden estar cerca en el propósito de Dios o no. Estoy diciendo algo, hermanos. Gracias, hermano. Estoy diciendo algo. Me gusta la palabra cuando dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, Dios no discute a una persona lo que Él quiere hacer. ¿Quieres caminar de cabeza? Camina de cabeza. ¿Quieres tener 4 maridos? Téngalos. ¿Quieres vivir una vida profana en cuanto a su fe cristiana? Mentirosa, oculto, escondido, hágalo. ¿Quieres ser un borracho? Hágalo. ¿Quieres ser un ladrón? Hágalo. Es problema suyo.
Eso no significa que Dios va a vulnerar su palabra y su propósito va a continuar firme. Él quiere salvar nuestras almas. Él nos ha dado promesas para que seamos santos y fieles y podamos recibir sus beneficios. Alguien puede decir amén. Dice que el propósito era para que llegásemos a ser participantes de una naturaleza divina. Y eso implicaría huir de la corrupción que hay en el mundo. El Señor dijo, yo no ruego que los quites del mundo, pero ruego que los guardes del mal. Amén. Alguien dijo que el mal de alguna manera es como la muerte. Algunos la tienen pegada a la espalda. Basta que usted dé la vuelta y mire y ya está frente a la realidad moral de la existencia del ser humano. Porque el pensamiento del hombre de continuo es hacia el mal. Eso fue lo que Pablo dijo. Yo necesito morir todos los días. Estoy diciendo algo, hermanos. Aleluya. Entonces hay un propósito de Dios en su palabra y es que nosotros seamos sabios y podamos participar de la naturaleza divina. El siguiente punto, la palabra de Dios produce vida. Eso es bonito, la palabra de Dios produce vida, inspira vida. Donde está la palabra de Dios se siente un ambiente como el murmurar de la fuente, como el canto de las aves, como el día que amanece esplendoroso, etcétera. Donde está la palabra de Dios hay esperanza. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Los efectos del espíritu son especiales. Cuando el espíritu entra, la muerte tiene que huir. La muerte y los efectos de la muerte son el producto de la ausencia del espíritu. Todo lo que hay en este momento de alguna manera tiene conexión por el espíritu. Cada persona que está viviendo es porque tiene espíritu en sí mismo, porque Dios colocó ese espíritu de vida. En el momento en que el espíritu sale, el cuerpo muere y la palabra de Dios es vida. Por eso donde está la palabra de Dios debe haber inspiración, debe haber alegría, debe haber gozo, debe haber esperanza. Diciendo algo, hermanos. Lamentablemente la palabra de Dios encima de la mesita de noche abierta en el Salmo 91 no produce nada. Antes estaban encima de la mesa del televisor, 22 pulgadas, creo que era lo más grande que había, ese cajón grandote. Aleluya, y ese era el puesto, pero ya cambió. Algunos tienen en la mesa de noche, otros lo han metido en la vitrina donde venden, donde está su negocio, para que la Biblia haga algo. La Biblia en sí misma es papel y tinta. Para que la Biblia sea efectiva, usted tiene que colocarla en las tablas de su corazón. Usted tiene que levantarse por la mañana y leer la palabra. Tiene que acostarse leyendo la palabra. Tiene que cantar de la palabra. Tiene que hablar de la palabra. Tiene que vivir la palabra. Tiene que obedecer la palabra. En ese sentido, la palabra es vida. La palabra es creativa también. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. O sea que todo lo que existe de alguna manera fue llamado a la existencia. Aleluya. Mi esposa recibió un regalo que a mí no me gusta mucho, pero estamos entendiendo, me está dando la oportunidad de pensar, ¿qué es eso? Como dice vulgarmente, es una pelota de pelos, una bola de pelos. Es un gatico pequeñito. Yo dije, si ese es el que va a correr los ratones, vamos a tener que esconderlo antes de que los ratones se lo coman a él. Pero estaba pensando, ¿qué es eso? Un gato. Pero hermano, en sí mismo ese pequeño animal tiene vida. Y esa vida no se produjo de otra fuente diferente a la de Dios. Solo que esa vida vino a la existencia por la palabra. Dios llamó a la existencia esas criaturas. Hasta el más feo y horrible que usted pueda ver, hasta el más lindo y hermoso canario que canta, son creación, son criaturas que vinieron a la existencia por la palabra. Son un testimonio de que alguien los creó. Alguien debería decir amén.
A diferencia del hombre, porque el hombre no fue llamado a la existencia. En la creación del hombre, Dios hizo algo personal. Dios, y esto me lo imagino, y si estoy mal imaginado, perdóname, Señor, pero yo creo que Dios agarró su jacket y se lo sacó, se lo quitó y lo colocó en la silla, y después se arremangó su camisa para comenzar a trabajar con el hombre. Y comenzó a agarrar del polvo de la tierra. Él pudo haber dicho, aparezcan 1000 hombres, pero él quiso hacer algo personal, ponerle su toque personal, ponerle su firma, ponerle su detalle. Cada rasgo que usted tiene, tanto los rasgos físicos como los rasgos morales, vinieron a la existencia porque Dios tocó su cuerpo, lo formó, dice la Biblia, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. A los otros animales les dijo, produzca el mar, produzcan la tierra, produzca, y todo fue llamado por la palabra. Pero en cuanto al hombre, Él lo formó con sus propias manos. Y después que el hombre fue creado, entonces dice la palabra de Dios que Él sopló en su nariz hálito de vida, y ese aliento caliente, ese aire caliente que salió de la boca de Dios, entró por ese cuerpo de materia y le dio el ser, y le dio los rasgos morales. Oh, esa es la diferencia con el resto de la creación. Todo fue formado en Dios y por su palabra, pero el hombre fue formado de manera más personal. No sé si estoy diciendo algo que valga la pena. Voy a volver a mis notas, si no voy a resultar predicando otro mensaje. La palabra de Dios es como el agua limpia. Comenzamos la vida en el reino de Dios totalmente lavados, purificados. Cuando usted fue bautizado en el agua, usted fue santificado, usted fue lavado por el agua del bautismo. Por ende, si usted fue lavado, no tiene por qué volver al mundo, no tiene por qué desear las cosas de allá afuera, no tiene por qué sentirse atraído por las cosas de allá afuera. Yo sé que hay tentaciones, pero debemos vencerlas. Alguien diga amén. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 25, 27, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. También Efesios 5, 27, hay otra parte que podríamos manejar, pero dejémoslo ahí. La palabra de Dios mantiene limpio. La palabra de Dios, plantar nuestros corazones, nos mantiene libres de pecado. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que nos dice que debemos guardar nuestro comportamiento, nuestra manera de ser? Los sermones del pastor cada 8 días, su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Cuando usted se siente molesto por las predicaciones en este lugar, es porque usted no ha leído la palabra, es porque usted desconoce la palabra, usted no sabe que la palabra tiene que limpiarlo. ¿Alguien está aquí todavía, hermanos? Entonces diga amén. La palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. La palabra de Dios otorga entendimiento en el mundo de las tinieblas. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La lámpara es, dice el Salmo 19:8, es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Por otra parte, dice el Salmo 119, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Si usted quiere saber cómo andar correctamente, aquí está la luz. El Señor dijo, el que me sigue no andará en tinieblas. La palabra de Dios también es alimento espiritual. Respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra produce el crecimiento espiritual. Una persona que se alimenta de la palabra crece, madura, se hace fuerte, se hace una persona con capacidad de poder estar en medio de cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea.
Estoy diciendo algo, hermanos. Pero no tener esa palabra, hermanos, nos causa confusión. El apóstol Pablo dijo: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Pero Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Si puedo decir algo que está en las notas, el objetivo de Dios para cada uno de nosotros es expresado en Efesios 4, 12 al 15. Dice: para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En el pasado, y este es algo que no está en mis notas, hubo personas que, no teniendo nada más que una Biblia, se metieron con Dios días y meses en oración y en ayuno, y cuando ellos terminaron de hacer esta revisión espiritual a la palabra, entonces fueron nombrados, no por los hombres siquiera, pero por Dios mismo, como ministros de este nuevo pacto. Ellos salieron predicando la palabra, enseñando la palabra, sin haber ido a un instituto bíblico, sin estar en una universidad. Algunos escasamente habían cursado 1 o 2 años de su estudio primario. Sin embargo, Dios los ungió, y las señales y el poder que había en ellos no había en otras personas. ¿Qué estoy diciendo? Que esta palabra en sí mismo capacita. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir: Señor, enséñame esa palabra a mí también, ¿no? Aleluya. Otro punto más: la palabra de Dios es como una semilla. En Lucas 8, 4, 15, Jesús narró a sus discípulos la parábola del sembrador. En los versículos 11 él dijo: la semilla es la palabra de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos fructíferos, que la semilla caiga en corazones que sean fructíferos. Porque la palabra dice: el que da semilla al que siembra y pan al que come, Él es el que puede proveer y multiplicar vuestra sementera, y puede aumentar los frutos de vuestra justicia. Algunos me dirán: ¿por qué yo no he tenido los milagros que quiero? ¿Por qué yo no he tenido las bendiciones que dicen que hay? Alguien estaba reclamando algo esta mañana. Estaba mirando en el Facebook sobre una conferencia que se va a dictar, y alguien estaba haciendo un comentario: eso es lo mismo, todo el tiempo es lo mismo, nada pasa nada. Pues no acontece nada más que lo normal, siempre van a seguir las mismas cosas. Hay un detalle: la Biblia dice que algunos en la Biblia dicen eso: las cosas todavía permanecen en el mismo estado en que fueron creadas. Hermanos, si una persona no puede aceptar el principio de la acción de la palabra, para él todo va a continuar igual. Es más, va a continuar en decadencia, porque esa persona va al final de su obra, al final de su vida. Pero quien tiene la palabra tiene expectativa, tiene sueños, tiene proyectos, tiene visión, sabe: mi Dios pues cumplirá su propósito en mí. Y el propósito de Dios en mi vida no es muerte, por lo menos no es la destrucción. Vivo yo, dice Jehová, que quiero que el hombre viva. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? La palabra de Dios también es como una espada. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note cómo el Señor Jesús usó la espada contra Satanás en su tentación en el desierto. Cuando un problema viene a su vida, usted decirle: no, por la palabra de Dios lo que tú dices no es verdad. Este problema tiene solución, tiene respuesta. El Señor es mi consolador, Él es mi ayuda, Él es mi fortaleza. Fui enseñado en el instituto bíblico que cuando tuviera dificultades debería aprender a cantar canciones que mencionaran el nombre de Jesús, que hablaran de la sangre de Jesús, que hablaran de su palabra, que hablaran de sus hechos. Lamentablemente nosotros hemos sido cambiados en nuestro repertorio. Ahora cantamos cualquier cosa, canciones que no tienen sentido. A veces uno no sabe si le está cantando a la novia, al novio, al amigo, a la amiga, o para quién es esa canción. Las canciones nuestras deben alabar a nuestro Dios, deben darle gloria a Dios. Amén. ¿Están aquí todavía, hermanos? Deben mencionar los hechos de Dios. La Biblia no dice así que nosotros debemos contar las obras de nuestro Dios.
que debemos anunciarlas en la mañana, en la tarde, que debemos, si se nos trata de olvidar, dice, átalas a tu cuello, átalas, úsalas como frontales, átalas en tus manos. Medite por ellas en la mañana, al mediodía, por la tarde, al acostarte. En otras palabras, todo el día debería nuestra mente estar llena de la palabra de Dios. Pero yo no tengo tiempo, porque yo tengo que memorizar la tarea de la universidad. También yo estoy estudiando medicina, o estoy estudiando química, o estoy estudiando para ingeniero civil. No hay ninguna excusa para que la palabra de Dios no more en nuestros corazones. Es más, dice, la palabra de Dios more en abundancia, ni siquiera un poquito. Usted debe abundar en la palabra. ¿Cuántos días hace que usted no medita en la palabra, no lee la palabra, no entra en la palabra? ¿Cuánto tiempo hace que usted no se mete con Dios para meditar? ¿Qué es lo que Dios tiene para su vida? Yo no sé si estoy diciendo algo, hermanos. Cuando el diablo viene a tentar su vida, usted lo que puede decir es, escrito está. Aleluya. ¿Y qué es lo que está escrito? Escrito está que Dios tiene una respuesta para mí. Escrito está que Él es el consolador del huérfano y de la viuda. Escrito está que Él es el abogado de los pobres. Escrito está que Él es el pan de vida. Escrito está que Él no nos dejará huérfanos. Escrito está que Él vendrá por nosotros. Escrito está que en el mundo tendrá esa aflicción, pero nosotros podemos vencer al lado del Señor. Alguien debe decir amén. Alguien debe decir amén. Pedid todo lo que queréis. Literalmente significa pedir como alguien que tiene el derecho. Algunos piden pero no tienen derecho, no tienen autoridad para demandarle a Dios cosas. Porque también la palabra de Dios dice, ¿qué tienes tú, dijo Dios al impío, que tomar mis palabras en tu boca? Entonces cuando uno está haciendo mal y pide a Dios, espere, no sé si Dios va a tener una respuesta para su vida. Pero si usted puede estar obedeciendo su palabra, pida porque tendrá respuesta. La palabra de Dios es firme en nosotros. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Leo, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre. Jesús dijo que el hombre sabio edifica su casa sobre la roca, y este es un cuadro claro de quien escucha su palabra y la obedece. Esta edifica murallas internas de concreto en nuestras vidas, a fin de que cualquier tempestad que venga no nos haga daño. Estoy diciendo algo, hermanos. La palabra de Dios no intenta probar la existencia de Dios. Solo describe sus relatos y sus hechos maravillosos. Por consiguiente, la Biblia no es un libro optativo a la conciencia humana. Es un mandamiento moral para que lo vivamos, para que tengamos esperanza, para que nuestra alma no esté confundida. Él dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. He dicho tanto esta mañana, creo que es suficiente para que ustedes puedan observar este mandamiento de parte de Dios. Amén. ¿Alguno tiene duda ahora de por qué debemos amar este texto? ¿Alguno tiene duda de por qué debemos cuidar este libro? No lo deje que el niño juegue con él. No lo meta, no lo use como billetera. Esto no es una billetera. No lo deje para, esto no es una agenda para meterle papelitos ahí y mantener ese libro descuadernado con las hojas dobladas. Su Biblia es un libro sagrado. De ahí emana su salvación. De su contenido emana la sabiduría. Este es un libro, hermanos, que vale más que el oro y la plata. Si usted tiene 5 millones de pesos y los deja que el niño juegue por ahí y permite que el niño rompa los billetes de 50,000, ¿usted hace eso? Entonces, ¿por qué permiten eso con su Biblia? ¿Por qué algunos inclusive se van para la casa y la dejan aquí tirada por ahí? Algunas Biblias ni las han reclamado. Y usted dice que ama a Dios y ama su palabra. Tengo ciertas preocupaciones.
Hay victoria en el nombre de Jesús. Se nos queda el celular y nos toca regresarnos de 4 o 5 cuadras y correr porque el Transmilenio nos va a dejar, pero se nos queda la Biblia, ya la levantaré algún día de estos. Me gustaría echarle una revisadita a sus Biblias ahora mismo, a ver cuántos tienen vergüenza de la Biblia que llevan. Sáquele todo lo que tiene ahí guardado y utilice su Biblia como la palabra de Dios. Es más, si usted va a leer la Biblia, debería lavarse las manos, cepillarse la boca. Amén. ¿Alguien puede decir amén a esto o no? Aleluya. Porque es la palabra de Dios. Estoy diciendo algo, hermanos. Aleluya. Bueno, pero ya aquí me quedo a la mitad del mensaje porque el siguiente punto se llama Dios. Amén. Si ya hemos hablado de lo que es la palabra de Dios, ahora vamos a hablar de Dios. Dios es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderlo a plenitud. Él no tiene principio ni fin. Y para los que nos critican acerca de nuestra fe pentecostal y de la unicidad de Dios, nosotros creemos que Jesús es Dios. Y la razón que creemos que Jesús es Dios, porque la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. Porque la palabra de Dios dice que no hay otro. Amén. Amén. Pero no estamos en clase de unicidad de Dios. Estamos hablando de Dios. Dice la palabra: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dios vive en los cielos y reina sobre toda la tierra. Hermanos, la Biblia nos dice, dijo Jehová así: el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Isaías 66:1. Dice también el Salmo 47: reinó Dios sobre las naciones, se sentó sobre su trono. En este medio, o mejor, en esta forma de conceptuar las cosas, podemos examinar algunas verdades especiales acerca de Dios. Existen hechos acerca de la inmutabilidad del carácter de Dios. A través de estos podremos comprender más y mejor sobre la responsabilidad nuestra frente a la personalidad de Dios. Vamos a entender cuando Él se interesa de una manera personal por nosotros. Entonces hablemos, ¿quién es Dios? Número uno, Dios es el creador de todas las cosas. Esa es la razón que nosotros no adoramos al santo fulano o al santo sutano o al santo perano. Nosotros adoramos a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Tú, dice la Biblia, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con tu ejército, la tierra y todo lo que en ella está, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya. Amén. Esa es la razón que adoramos a Dios. Esa es la razón que adoramos a Jesús como Dios, porque Él se proclamó a sí mismo ser el alfa y la omega, y no hay dos dioses que sean iguales en poder y en autoridad, solo uno, porque no sería entonces Dios si otro tiene su mismo poder. Dios es absoluto en autoridad, Él es todopoderoso. Pues ya vimos lo que es su palabra, ahora vemos que Dios es todopoderoso. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me hiciste? La palabra de Dios también dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Primera de Crónicas 29:11. También dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más
abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Quién pudiera entender su palabra? ¿Y quién pudiera entender lo que Él es? ¿Quién pudiera saber lo que Él puede hacer? ¿Y quién pudiera confiarle a Él su fortaleza, su consolación, su ayuda? ¿Alguien está aquí, hermano? ¿Alguien está aquí, joven, señorita? No hay razón para estar confundido. Dios es Dios. Él es el Todopoderoso. Mire este versículo tan hermoso de Efesios. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Yo no sé cuál sea su petición. Tantos años pidiendo tal cual cosa. Entendemos. Yo no sé hasta qué punto usted comprende lo que es Dios, lo que es su amor, lo que es su grandeza. Según el poder que podría actuar en nosotros. Esta mañana dijimos en la enseñanza, de lo que tenemos, tenemos. El apóstol Pablo dijo, de lo que tengo, Pedro, de lo que tengo, te doy. Amén. Ellos dieron lo que tenían. Si usted tiene 50,000 pesos, si tiene que dar alguna ayuda hoy, usted dice, yo lo que tengo te doy. Si tiene 1,000 pesitos, yo lo que tengo te doy. No espere que yo te voy a ayudar con 1,000,000. Yo tengo 100,000 pesos, 50,000 pesos, bueno, ¿qué tengo? De eso te doy. Si no tengo nada, no te doy nada. Es sencillo. Amén. Lo que tenemos, de eso damos. De lo que usted tiene de Dios es lo que puede dar. La razón que usted ora y no tiene respuestas es porque no tiene nada. La razón que usted pide un milagro y no está hecho es porque usted no tiene nada. Necesita tener algo de Dios, necesita meterse con Dios, necesita encontrarse amigo con Dios, necesita hablar con Dios, necesita escuchar su palabra, porque de eso que usted reciba de Dios, de lo recibido de tu mano, amén. Aleluya. No sé si estoy diciendo algo que valga la pena esta mañana. Me quedan 12 minutos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, no, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, son tuyos. Tuyo, Jehová, es el reino, tuyo, Jehová. Tú eres excelso sobre todos, etc. La siguiente parte para considerar esta mañana: Dios es omnisciente. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta a Dios. Terminó la escuela dominical, nos fuimos de aquí. Dios los bendiga. Bueno, esta tarde lo estamos esperando para el culto especial. Termina la escuela dominical, usted sale de aquí y se va y ya no volvemos a saber nada hasta dentro de 8 días. ¿Qué hace usted en esta semana? ¿Dónde se mete? ¿Qué lugares usted frecuenta? ¿Qué son los hábitos favoritos suyos? ¿Qué usted lo que hace con su vida moral, con su cuerpo? ¿Cómo maneja usted sus relaciones? ¿Cuál es la fidelidad suya para su hogar, para su esposa, para sus hijos, etcétera? Si usted sale y mañana se pega una borrachera y llega el martes aquí, tal vez ni nos damos cuenta. Si llega el sábado, menos. De la líder de las damas nos podemos esconder, del pastor nos podemos esconder, pero de Dios usted nos esconde. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas. La palabra desnudo es descubierto, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y el libro de 1 de Juan 3:20 dice, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Entonces Dios es omnisapiente. Usted puede darse los golpes de pecho que quiera, usted puede llorar las veces que quiera, usted puede hacer las promesas que quiera. Si usted no se arrepiente en su corazón, si usted no es limpio internamente, por más es que usted haga espectáculos públicos. Nuestro arrepentimiento es con Dios. Nuestras lágrimas son a Dios. Nuestro quebrantamiento es a Dios. El reconocimiento que Él es omnisciente. ¿Alguien está aquí, hermanos? El cuarto punto, Dios es santo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro.
El quinto punto, Dios es espíritu. Un punto para agregar con respecto a la Trinidad. Si hubieran 3 o 4 dioses, entonces la Biblia diría Dios es espíritus, palabra en plural. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, está hablando de un solo espíritu. No dice los dioses son espíritus, dice Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. El siguiente punto, porque quiero terminar con el tiempo. El punto número 6 de este tema, hermanos, y alguna persona discrepó conmigo respecto a este particular. Dios es, cuando se utiliza el término persona, no significa que es un ser similar a nosotros. Dios es una persona. En otras palabras, es alguien que tiene rasgos morales que lo definen como un ser a quien usted puede conocer. Cuando se dice que Dios es impersonal, se dice que Él es una fuerza. Dios no es una fuerza. Dios tiene sentimientos, tiene afecto. Dios es un ser personal al que usted puede tratar de esa misma manera. Él se define como nuestro Padre, Él se define como nuestro ayudador, se define como un amigo. Él ¿cómo se llama? Él se coloca en la condición de ser alguien que quiere interactuar con nosotros. Él dice, clama a mí, invócame en el día de la angustia. Dios es un ser personal, alguien que usted puede tratar. No es una mera fuerza a la que usted tiene que someterse, que no tiene rasgos de personalidad. No, Él tiene sentimientos que quiere expresarlos y quiere ser comprendido por nosotros. ¿Alguien está aquí para decir amén, hermanos? Dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Ese acercamiento no habla de la distancia en cuanto a la presencia o control de la divinidad. Ese acercamiento habla de la acción de atender la necesidad de la persona. Amén. Ajá, igual si nosotros no nos acercáramos a Dios, Él tiene control de todas las cosas. Pero ese acercarse es el abrir su corazón para entender el problema que tiene Mateo, que tiene Camilo, que tiene Juan, que tiene Tobías, yo no sé. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Otro punto más, Dios es un Padre amante. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no conoció a Dios. En este caso a Jesús, Dios manifestado en carne. Dice 1 de Juan 3:1. Otro punto más, Dios es demasiado grande para habitar en templos. Y aquí viene algo que deberemos tener presente. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando del templo que construimos con ladrillo y cemento. La iglesia son ustedes. La iglesia es el corazón mío. El templo de Dios es el espacio que nosotros abrimos donde le permitimos a Dios que Él se manifieste. Por eso, hermanos, yo voy a ir a la iglesia para calentarme un poquito porque estoy frío espiritualmente. Ese concepto es equivocado. Porque usted está frío o caliente dependiendo de qué es lo que está en su corazón, no de lo que está en la iglesia. Amén. ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Estoy diciendo con esto que también el púlpito no es para calentar personas. Aquí no se calientan las personas. Aquí se emociona la gente. Cuando pasa aquí y hay alguien que le está siguiendo sus ideas, sus pensamientos, la gente se emociona. Pero el calor espiritual lo lleva por dentro. La vida espiritual la lleva por dentro y lo acompaña cuando está en el trabajo, lo acompaña cuando va en el Transmilenio, lo acompaña cuando está en Cali, cuando está en Medellín, cuando está en Estados, lo acompaña cuando está en la selva, lo acompaña cuando está agarrando el café, sembrando los plátanos, en todas partes. Él nos acompaña. Estoy diciendo algo, hermanos. Dios es demasiado grande para habitar en templos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres.
Él no tiene que salir cargado cada Semana Santa en los hombros de hombres profanos, adúlteros, fornicarios. Pobrecito Dios si tuviera que ser así. Yo creo que la forma de ser de los hombres ya lo habrían tirado por algún despeñador para que no les moleste sus conciencias corruptas. Él no necesita ser cargado por los hombres, al contrario, Él nos lleva a nosotros. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Él no es honrado por las manos de hombre como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hemos sido creados a su imagen, a sus semejanzas. 2 minutos. Santo. Nosotros somos creados por Dios. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fue formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Somos creados por Dios. Punto 2. Somos propiedad de Dios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces yo no sé por qué encontramos tan difícil cuando tenemos que dejar de comer o cuando tenemos que vestir de cual o tal manera o arreglarnos de tal o cual forma si no somos nuestros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que tienes que preguntar es, Dios, ¿cómo quieres que vista tu cuerpo? ¿Cómo quieres que presente este cuerpo que me has dado? Amén. Pero usted no lo hace, usted dice, no, yo quiero presentarme de tal o cual manera porque así le agrada a... La primera cosa que deberíamos preguntar es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque no somos nosotros nuestros, Dios es el dueño nuestro. ¿Alguien puede decir amén? La tercera cosa, hemos sido llamados para adorar. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Tal vez debemos dejar hasta aquí. Suficiente con lo que es la palabra de Dios y lo que es Dios, porque lo que sigue es tomando una decisión. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer frente a estos hechos? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. La Biblia nos relata acerca de un varón llamado Josué. Fue un gran líder de la nación de Israel. El pueblo había estado vagando por el desierto durante 40 años sin entrar a poseer la tierra prometida. Josué, bajo la dirección de Dios, dirigió a la victoria contra las naciones impías que habían en Canaán y poseyeron la tierra, la cual dividieron entre las 12 tribus. Entonces, cuando eso pasó, Josué dijo estas palabras: escojan ustedes hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron al otro lado del río, o estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis. Escojan ustedes lo que quieran, pero yo y mi casa, con mi hijo hemos hablado mucho estos temas. Amén. Pero yo y mi casa ese es el punto, hermanos. Ese mismo reto es extendido a cada uno de nosotros. ¿Tomaría usted la misma decisión esta mañana? ¿Podría usted decir en este día, yo y mi casa voy a servir al Señor? Mi decisión en este día: yo quiero ofrecer mi adoración al único Dios verdadero. Quiero alimentar mi alma con su palabra. Quiero someter mi voluntad, mi vida, mis pasiones, desde el día que me entregué a Él. Quiero determinar que nunca más voy a adorar otro Dios u otros dioses.
Mi adoración será exclusivamente para Él. Y enseñaré a todos las verdades y principios acerca de mi Dios. Una palabra final. Recuerde que la ley de multiplicar el reino de Dios es nuestra. Es nuestro deber enseñar a alguien acerca de Dios, advertirle la necesidad de guardar su palabra y enseñarle que solo hay un Dios a quien debe amar. Puede colocarse sobre sus pies y adoramos a Dios esta mañana en el nombre de Jesús. Padre mío, te alabamos en esta hora porque tú eres precioso. Te pedimos, Señor, que seas con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos a quienes obedecemos y guardamos estos principios. Señor, sabemos que no es fácil, pero tú nos puedes ayudar para tener victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Si hay un problema en su vida, si hay una necesidad en su vida, si hay una enfermedad en su vida, en este momento vamos a pedir al Señor que sea con nosotros para liberarnos de este yugo de esclavitud. En el nombre precioso de Jesucristo. Alguien puede alabar a Dios en este momento. Alguien puede adorar a Dios en este momento. Alguien puede glorificar a Dios en este momento. Señor, gracias por esta palabra. Señor, gracias por este mensaje. Señor, gracias por estas cosas que podemos hacer para ti en esta hora. En el nombre de Jesús, aleluya. Alguien puede glorificar a Dios en este momento. Alguien puede adorar a Dios en este momento. Aleluya, gracias, Señor.